Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del sábado de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá desde la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que nos acompañen y que nuevamente estemos juntos, unidos también para recibir el Día del Señor, en el cual también nos regocijamos y nos alegramos en toda manera por este momento tan importante. Así es que yo le voy a suplicar a que pongamos en manos de Dios este culto y este inicio que está ya dándose en este momento. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú has derramado toda clase de bendiciones sobre tus hijos y porque en este día tenemos también nuevamente la oportunidad de gozarnos en tu palabra como en este día santo, para también disfrutar de la paz que solamente podemos recibir de ti. Sé con nosotros, Señor, yo te suplico, y nos des fortaleza y caminar junto contigo y fortalecidos por tu mano para caminar siempre por la senda de tus mandamientos, te lo ruego. Llénanos de tu paz, Señor nuestro, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios ya hemos tenido esta oportunidad de orar y hemos puesto en sus manos para que Él nos ayude, nos guíe y nos fortalezca en este día. Voy a suplicarles a que abran su Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Leeremos, como usted ya sabe, desde el verso 1 hasta el verso 17, estas 10 palabras que son los mandamientos de Dios. Leamos, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios, la cual también hacemos bien en repetirla y sobre todo identificarnos en su práctica. Bueno, vamos a escuchar un bello canto que entona el coro Sion Israel de la Iglesia de Dios. Y este canto se llama Ciertamente el bien de Dios. Y está inspirado en el Salmo 23, en el cual pues seguramente es el salmo más conocido en todo el mundo, pero también uno de los más bellos que existen. Así es que yo le invito a escuchar con atención este bello canto acerca de ciertamente el bien de Dios. Vamos a escuchar el coro Sion Israel.
gracias a Dios por esta alabanza de nuestros hermanos del coro Sion Israel, donde podemos escuchar este hermoso canto de ciertamente. Ahora vamos a entrar ya en materia de estudio de nuestro día de hoy, que se ha escogido el tema que es la celebración de la Pascua y los ácimos. Porque el porqué de escoger este tema, hermanos, es porque existen a veces confusiones entre la celebración de la cena, que se cree que se celebra antes y otros creen que se debe celebrar después, pero aquí es muy clara la palabra de Dios y no más confusión debe existir en nosotros, sino la certeza de la celebración de la cena del Señor. Así es que para iniciar les voy a suplicar que ubiquen sus Biblias en el texto que está marcado en el libro del Éxodo capítulo 12. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 10, donde se explica esta celebración tan importante. Vamos a tener en Éxodo 12:1, dice así: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será por principios de meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Andad, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de aqueste mes tomaráse cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis los de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y pondránlo en las 2 postes y en el dintel de las casas en que se han de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas comerán según ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida al agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis hasta el día de la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habréis de quemarlo en el fuego. Bueno, estas son las instrucciones que da el Señor a Moisés y a Aarón, diciéndoles cómo debieran de celebrar y el motivo de la celebración de esta importante fiesta levítica o fiesta del pueblo de Israel. Aquí lo que vamos a intentar entender, hermanos, es primero el propósito del por qué se forma la Pascua y por qué existe. Porque hay iglesias católicas y protestantes que hablan a la Pascua, pero en realidad es una celebración diferente y no basada en la palabra de Dios, donde existen huevecillos y existen una serie de tradiciones traídas de los pueblos del norte, principalmente de Noruega, Dinamarca y todo lo que le llaman esa cultura celta que existió en el pasado. Pero no nos referimos a esto, sino lo que nos estamos refiriendo principalmente es a la Pascua como la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y ese es el propósito de esta conmemoración o esta fiesta. Pascua viene del judío o de la lengua hebraica que se llama Pesach, que significa salto, y eso fue lo que hizo, porque lo que representa es de que el ángel de Jehová o el ángel de la muerte pasó por encima de las casas, que veía esa señal puesta en los dinteles de las casas, de las puertas de las casas donde fue celebrada esta conmemoración. Y aquí está claramente dicho que se tendría que ser al inicio del año. Recordemos de que este es el año sagrado y es en el mes de Aviv, a los 14 días, y la víctima pascual tendría que ser apartada desde el día 10, y el día 14 entre las 2 tardes tendría que ser inmolada. Es por esa la razón que nosotros también comprendemos de que el día 14 de Nisan, que es el mismo tiempo en el cual el Señor Jesucristo, el mismo día, instituye la cena del Señor, tiene que hacerse al inicio, pero eso lo veremos casi como una conclusión, ya viendo la evidencia bíblica. Bueno, el primer punto importante de la conmemoración es de que es cada año, conforme a la enseñanza. Y miren, en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, verso 10, dice así la palabra de Dios:
Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Dice, por tanto, tú guardarás este rito cada año, no es cada mes, ni cada 8 días, ni cada vez que se nos ocurra recordarnos de la muerte del Señor Jesucristo, sino la conmemoración en la que se basa este pensamiento y la celebración de la muerte del Señor Jesucristo. Como dice Pablo, Cristo nuestra Pascua. Bueno, él en esa representación no se celebraba cada mes o cada momento que se le ocurriera, sino que cada año, anualmente, y esa es la parte que nos va a dar esa enseñanza. Ahora bien, vamos a enfocarnos principalmente al pensamiento de estas celebraciones, y de ahí ya después podremos entender la celebración de la Cena del Señor como antecesoras, como predecesoras a la celebración de la Cena del Señor, como era en el rito antiguo, y cómo finalmente se van conformando los conceptos que van a conformar también la muerte del Señor Jesucristo y su conmemoración. Vamos a leer ahora en el libro de los Números, en el capítulo 28, versos 16 al 25, esta parte en la Biblia dice: Mas en el mes primero, a los 14 del mes será Pascua de Jehová. A los 15 días de aqueste mes, la solemnidad, por 6 días se comerán ácimos. El primer día, santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis toda ofrenda encendida en holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 carneros de un año, sin defecto los tomaréis. Y su presente de harina amasada en aceite, 3 décimas con cada becerro, y 2 décimas de cada carnero ofreceréis. Con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliarlos. Y esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Dice el verso 24, conforme estos ofreceréis cada uno de los 7 días vianda ofrecida, vianda y ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová, ofreceréis además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo tendréis santa convocación, ninguna cosa servil haréis. Aquí ya vienen instrucciones específicas cuando se instituye el continuo sacrificio y el sacrificio de la mañana y en la tarde, no como ahora se le conoce esa parte, que en realidad ya no existe ese sacrificio, no se puede, porque era parte del ritual levítico en primer lugar, y en segundo se hacía en el templo, y esto ya no se ha celebrado hasta que Dios determine o haya condiciones de un nuevo templo allá en Jerusalén. Pero esto es para el pueblo judío, en el cual hacían el continuo sacrificio, y dice, en esta época, en esta fiesta de las panes sin levadura y de la Pascua, que se van a ir fusionando en su concepto por una razón natural, que una inicia el 14 y al día siguiente inicia la otra, para el pueblo de Israel significó principalmente lo mismo. Pero bueno, vamos a entenderlo este tema así, porque esta es la comprensión que nos va dando la palabra de Dios. Entonces leíamos en la palabra de Dios respecto a de enseñanza en el cual el pueblo de Israel tendría que participar en el continuo sacrificio y agregar víctimas para la celebración de la Pascua y los panes sin levadura. Ahora bien, vamos a leer otra parte en la Biblia para que comprendamos más importantemente la diferencia, pero también la unión que existe entre estas dos celebraciones, y a veces lo que trae la confusión para los miembros de la iglesia o para aquellos que no han analizado el tema tan profundamente. Porque esta celebración de los panes sin levadura tenía una característica importante, o varias características importantes, que iniciaba el día 15 y terminaba los 7 días. En ambos, tanto en el primer día como en el último, eran ceremonias o sábados ceremoniales. Por eso es de que en el libro de del Nuevo Testamento, en los evangelios principalmente, explica ese sábado o ese gran día del sábado, porque iniciaba siempre, no importando el día de la semana, como un día festivo, un día feriado, o mejor dicho, como un sábado ceremonial. Esto es para que lo vayamos comprendiendo. Ahora sí, vamos al libro de Levítico, en el capítulo 23, leeremos el verso 4 al 6, dice así:
Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo, en sus tiempos, y en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová, 7 días comeréis ácimos. Aquí está la grande importancia de esta celebración y la diferencia que existe entre uno y el otro, porque el primer día de los panes sin levadura, o el primer día de la Pascua, o la Pascua como le llamamos, así era considerado, después se le consideró como el segundo día de los panes sin levadura, o el primer día de los panes sin levaduras, que es la Pascua. Ese punto como que va confundiendo, pero al tener esa fusión o esa cercanía, pues en realidad es la misma fiesta para los judíos, aunque para nosotros tiene cierta distinción. Y aquí, como leímos en la explicación del Levítico, dice: a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Eso es muy importante. Y dice: a los 15 días de este mes, solemnidad de los ácimos a Jehová, 7 días comeréis ácimos. Entonces, esta era la descripción, o para nosotros la diferencia que existe. También para el pueblo judío, porque ahora ellos le dan más importancia o le llaman Pascua también, igual que en el pasado, a ambas festividades. Aunque en la descripción bíblica y en la ley de Moisés existía también un pensamiento o una excepción, porque aquellas celebraciones que se tenían, cuando se le pedía a cada varón que fuera al menos cada año a Jerusalén para celebrar de las tres importantes celebraciones, que era una de ellas la Pascua o los panes sin levadura, para asistir a Jerusalén y al templo para estar en esta celebración. Y así es que el que no participaba era no tener convivio o convivencia o comunión entre sus hermanos, y esta es una parte importante. Así es que dentro de la ley de Moisés se tenían 2 excepciones, que al mes siguiente, en el segundo, a los 14 días de cada mes, a los 14 días del segundo mes se tendría una nueva oportunidad para aquellas personas que tenían bajo estas 2 características: una que estuviese de viaje y otro que hubiese tenido una muerte en la familia, o haber participado de algún un punto que les hiciera inmundos por haber tocado muertos o el cuerpo de un muerto. Entonces, bajo esas situaciones no podían estar, entonces no podían participar de esta ceremonia o de esta celebración. Y entonces se destinaba el segundo mes, a los 14 de ese mes, para tener esa ceremonia. Mire, se lo dice en el libro de los Números, en el capítulo 9, verso 10, dice así: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. En el segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, hará con cenceñas hierbas amargas y las comerá. No dejarán de él para la mañana, ni quedará hueso en él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Mas el que estuviese limpio, no estuviese de viaje, si dejare de hacer Pascua, de tal persona será cortada de sus pueblos, por cuanto no ofreció a su tiempo a la ofrenda a Jehová. Del tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros peregrino e hiciere Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, así hará. El mismo rito tendréis, así el peregrino como el natural. Y esta enseñanza es sumamente interesante, porque miren, dice: salvo estas 2 excepciones de que hubiese tocado muerto o que estuviese de viaje, si no hiciere la ceremonia, dice, será cortado, porque no quiere tener esta comunión con sus hermanos ni con el pueblo, y así sea el extranjero como el peregrino también. Obviamente hablando acerca del que llegó a vivir con ellos y que ya venía a ser parte de la comunidad, porque hacía pacto con los judíos, es decir, se circuncidaba, porque no era abierto para cualquier persona. Esta es la diferencia. Pero aquí está la enseñanza importante.
Esto significa que nosotros, cuando no podemos celebrar la cena del Señor, tengamos una segunda oportunidad en el siguiente mes. Y la respuesta es no, porque esta es una costumbre más que nada levítica, más que nada para el pueblo de Israel, porque nosotros ya no tenemos esa pues restricción que existe, y además era bajo excepciones, no bajo una regla, y esa excepción era muy claramente planteada por las condiciones, como les decía, que se tenía que celebrar en Jerusalén esta ceremonia o esta celebración, y tenían que viajar hasta Jerusalén la mayor parte del tiempo o de la distancia para tenerlo, esta conmemoración en un principio principalmente. Y ahora bien, en cuanto a estuviera de viaje y no tener esa oportunidad, pero dice, si no celebraran, entonces si no tuviese esas dos condiciones y no la celebraran, no podían volverla a celebrar ni repetirla, es decir, porque se tenía que hacer en ese día exclusivamente esta ceremonia, y no es como una opción para que nosotros digamos, pues en otro mes o para el próximo mes yo tomo la cena, etcétera, porque hubo en algún tiempo esa confusión dentro de la iglesia. Bueno, vamos más adelante en nuestro estudio, y conforme vayamos entendiendo este pensamiento, iremos también comprendiendo muchas de las características de la cena del Señor, porque como ya les expliqué, este es un antecesor o este es un predecesor a las características de que hoy vivimos. Vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, leeremos desde el verso 1, dice así: y guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y santificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en lugar donde Jehová escogiere para hacer habitar su nombre. No comerás con ella leudo, 7 días comerás con ella pan sin leudar, pan de aflicción, porque apriesa saliste de Egipto, para que te cubriese el día que saliste de Jehová de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. No se dejará ver levadura contigo todo su término 6 días, y de la carne que matares de la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en lugar de que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Santificarás Pascua por la tarde y para la puesta del sol en el tiempo que saliste de Egipto, y asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios tuviera escogido, y por la mañana volveréis y restaurarás su morada. Y 6 días comerás ácimos, al séptimo día será solemnidad a Jehová tu Dios, y no habrá en él. Acabamos de leer en el libro de Deuteronomio esta parte importante en la descripción de esta fiesta, y aquí como que la va fusionando, como que entendemos que están, como lo que he explicado, están tan juntas que casi se toman como la misma, pero tienen sus características, porque dice que tendrán que celebrar la Pascua en el lugar donde Jehová haya escogido, para que ahí sea bendecido su nombre, y dice, vendrás de cada ciudad a ese lugar. Y esa es una enorme diferencia, porque si nosotros queremos llamarle Pascua a la cena del Señor, pues entonces tendríamos que estar yendo hasta Jerusalén y teniendo ese ritual, pero no es así. O sea, lo que está explicando, la parte importante es de que hay cosas que se han comprendido más por la palabra de Dios venida por el Señor Jesucristo y su explicación, que realmente tratar de imitar un antiguo judaísmo que hoy todavía ya no existe conforme a lo que explica la palabra de Dios, porque ellos mismos han tenido que adaptarse a esas necesidades, a la salida y expulsión de Jerusalén y a la destrucción también del templo. Entonces esa es la enorme diferencia que existe. Y aquí dice, comeréis en el lugar, como les explicaba, porque el Señor escogió aquel lugar de Jerusalén para poner el templo y entenderse así como la palabra de Dios. Y una característica importante que hay que destacar en este punto es de que comprendamos que la salida del pueblo de Israel tuvo su tiempo, porque miren,
el pueblo de Israel, conforme está en Egipto, celebra la Pascua aquella noche de la 10ª plaga, en la cual Moisés también negocia o ve o vigila la respuesta del faraón, y lo manda a llamar a mitad de la noche después de que pasa el ángel y mata a los primogénitos de Egipto. Pero ya para ese tiempo, que ya era el inicio del día 14, y entonces en esta parte ya toda esa noche el pueblo de Israel empieza su organización y le da la parte clara, o la parte del día 14 de la parte clara. Recuerden que en el pueblo de Israel el conteo de los días es primero la noche y después es la parte clara o el día. Así es que cuando entra un día es cuando está terminando el día y inicia la noche. Entonces en esa parte del crepúsculo del día inicia un día. Entonces primero consideren en su mente o en su explicación que el día 14 inicia primero de noche entre las 2 tardes y termina hasta la otra tarde del día mismo 14 para entrar el día 15. Así es como era. Y el pueblo de Israel sale en el día 15 de Egipto y sale de noche, no es como lo que nos han hecho pensar, principalmente las películas de los 10 mandamientos que ha puesto Hollywood, porque ellos definieron así en su guión ponerlo, pero no es la realidad, eso no es correcto. Lo correcto es conforme a la palabra de Dios descrito en el libro de los Números, capítulo 33, verso 3 también, dice así. De Ramesés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta y los ojos de todos los egipcios, a los ojos de todos los egipcios. Entonces dice el segundo día de la Pascua, y fíjese esta parte importante, salen el día 15 de la tierra de Egipto, y entonces ya se terminó obviamente el día 14, pero todavía le siguen llamando Pascua. Y eso es una parte importante, porque le van a llamar el primer día de la Pascua, o el segundo día de la Pascua, el tercer día de la Pascua, o el primer día de los panes ácimos, donde se mata la víctima de la Pascua, según dicen los evangelios. Entonces para nosotros va a ser esa forma de comprender, y es más fácil así para que no nos confundamos. Y entonces el segundo día de la Pascua o el primer día de los ácimos, el 15 de Aviv o el 15 de Nisan, fue cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, y entonces sale de noche principalmente. Vamos a tener también que este pensamiento acerca de la Pascua no siempre se celebró en el pueblo de Israel, a pesar de todas las instrucciones que Dios le dio, porque según vemos en el testimonio de la segunda libro de los Reyes, vamos a comprender acerca de este testimonio de Josías, rey de Israel. Dice así: entonces mandó el rey, vamos a primero la cita, ¿verdad? Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, verso 21 al 23. Ahora sí, dice así: entonces mandó el rey Josías a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha la Pascua de Jehová en Jerusalén. Aquí pues es una clara evidencia que al rey Josías, al tratar de instituir o alinearse conforme a lo que habían escrito, o a los escritos descubiertos en el templo, pues entonces aquí es cuando el pueblo vuelve a tomar esa importancia que tenía o que tiene para ellos la celebración de la Pascua y la celebración de la cena de los panes ácimos. Discúlpenme, hermanos, es a veces una confusión también verbal por tanta práctica o tanto decirlo, pero no quisiera yo confundirlos. Espero ser claro en mi explicación. Y a lo que me estoy refiriendo es de que el pueblo de Israel, según el testimonio que da el rey Josías aquí, es de que dejó de celebrar la Pascua conforme los jueces, y después incluso los reyes de Israel también lo habían dejado de celebrar.
y lo está retomando el rey Josías para celebrar o conmemorar la Pascua y los panes sin levadura, o la Pascua y los ácimos, y esto es como se comprende. Vamos a la segunda libro de Crónicas, en el capítulo 35, verso 1 y 2, dice así: y Josías hizo Pascua a Jehová en Jerusalén. Sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, y puso a los sacerdotes en su empleo y confirmólos en el ministerio de la casa de Jehová. Es decir, confirma también que el rey Josías puso y vuelve a instituir o vuelve a tomar estos momentos de celebración o de conmemoración, recordando también la salida del pueblo de Israel de Egipto conforme a las enseñanzas que existían en el pasado. Y no fue en el único momento en el cual también esto sucedió, porque cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, también dejaron de celebrar estas conmemoraciones y las demás, hasta que volvieron a retornarlo, según dice en el libro de Esdras. Vamos a leer Esdras capítulo 6, verso 19, la siguiente parte, dice así: y de los transmigración hicieron Pascua a los 14 del mes primero, dice el verso 20, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos fueron limpios y sacrificaron la Pascua por todos la transmigración y por sus hermanos sacerdotes y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado de ellos, de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron solemnidad de los panes ácimos 6 días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado, y convirtieron el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Y aquí está la clara evidencia, hermanos, de que al regreso vuelven a celebrar la Pascua y vuelven a celebrar los panes ácimos el pueblo de Israel después de esa transmigración. Y entonces la enseñanza que nos da aquí es lo siguiente, y comprender que la ceremonia no se perdió a lo largo del tiempo, aunque se dejó de celebrar en algunos periodos particulares de la historia del pueblo de Israel. Y la parte importante es de que esta ceremonia o esta celebración de la Pascua, que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto, va a ser principalmente una unión con aquella celebración de los panes ácimos, que en conjunto es lo que hace al día de hoy recordar al pueblo de Israel su salida de Egipto. Y cuando la Biblia menciona la Pascua, hay que también saber distinguir si está hablando de la Pascua como el primer día, o está hablando como el primer día de los ácimos como Pascua en su segundo día, para que no haya esa confusión y tengamos muy claro nosotros dentro de la palabra de Dios. Vamos entonces a comprender la Pascua en el tiempo del Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 26 verso 2 dice así: sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Aquí está refiriéndose cuando Cristo Jesús, los apóstoles se le acercan y dicen: sabes que en 2 días se acerca la Pascua, y ¿dónde quieres que celebremos la ceremonia? Aquí se está refiriendo a la Pascua principalmente del día primero de los panes sin levadura. Y en algún momento está hablando también de la Pascua como tal. Y en este término, en este texto, está hablando de la Pascua como tal. ¿A qué me refiero? A la Pascua es la ceremonia en la cual se sacrificaba la víctima pascual y se conmemoraba a través de ese cordero. Y después en algún momento está hablando de la Pascua, pero está hablando ya como el segundo día, como el día de los ácimos. Mire, vamos a leer Marcos capítulo 14, verso 1 y 3. Y 2 días después era la Pascua, y los días de los panes sin levadura, que procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas, como le prendían por engaño y lo matarían. Y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haya alboroto del pueblo. Y estando en Betania, en la casa de Simón el leproso, se sentaron a la mesa. Vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo,
espique de mucho precio, y quebrando el alabastro derramó sobre su cabeza. Aquí está la explicación, sobre todo en el verso 1 del capítulo 14, dice: en 2 días después vendrá la Pascua y los días de los panes sin levadura. Es decir, está hablando acerca de la misma festividad, porque el Señor Jesucristo es sacrificado el día 14 de Nisan, y después menciona la Biblia de que el día 15, que es el gran día del sábado que mencionan los evangelios, está hablando acerca de ese día, porque como ya hemos explicado, el 15 era un día de ceremonia, y dice: ninguna cosa servil haréis. Entonces vamos a entenderlo. Ahora vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 22 verso 1, y luego leeremos el 7 al 9. Dice así: y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Y aquí está muy claramente, o mucho más claro. Dice: está muy cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Entonces tenía esas dos connotaciones o explicaciones, como ya hemos venido aclarando. Voy a pasar al verso 7, dice así: y vino el día de los ácimos, en el cual es necesario matar la Pascua. Aquí ya está más claro, porque dice: vino el día de los ácimos, o sea el 14, donde se mataba la víctima de la Pascua, que es ese mismo día 14, entre las 2 tardes, dice el verso 8: y envió a Pedro y a Juan diciendo: id y aparejados la Pascua para que comamos. Y ellos dijeron: ¿dónde quieres que aparejemos? Y aquí está la explicación. Entonces, cuando el Señor Jesucristo lo ven, o sus discípulos lo están ya hablando cronológicamente, se están acercando a él para decirle: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Esto va a suceder en el día 13 de Nisan, en la parte clara, sí, para que les diera tiempo de preparar a la víctima pascual, o la víctima de la Pascua, como dice aquí, en donde se mata es necesario matar la Pascua o matar la víctima, para estar preparados entre las 2 tardes ya para comer esa Pascua. Y esa es la parte importante. Y aquí está muy clara la explicación. Así es que el Señor Jesucristo toma al inicio del día 14, celebra la Pascua, y después, en esa última Pascua, antes de morir, instituye la cena del Señor, o el recordatorio o la conmemoración de su muerte, y dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Y entonces, después de eso, va a orar al Getsemaní, y es juzgado durante toda la noche, hasta que en la parte clara del día 14 es asesinado y muerto, y finalmente enterrado ya en la parte cercana al día 15, porque según se explica la palabra de Dios, es de que ese día 15 no podían tocar muerto, porque tenían que estar purificándose para ese día que no podía trabajarse. Entonces, aquí queda muy claro que la celebración de la Pascua, y después cambia para la Cena del Señor, para nosotros la parte importante es que se tiene que celebrar el 14 de Nisan al inicio de ese día, de esa conmemoración, para que recordemos, o como le dicen algunos hermanos, el memorial de su muerte. Vamos a leer ahora Lucas 53, 54, dice así. Bueno, desde el verso 53, y dice: y quitando, envolvió una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había sido puesto, y era el día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado, que se entiende que es el sábado ceremonial. Entonces, Cristo Jesús es depositado en el lugar, o en el sepulcro, antes de que terminara el día 14, y en ese momento empezaría a contarse a través del Señor Jesucristo 72 horas, y allí entonces es cuando el Señor Jesucristo va a resucitar, ya pasados esas 72 horas, en un día de sábado. Vamos a leer por último, o casi por último, en el libro de Levítico capítulo 23, nuevamente en el verso 5, dice así: en el primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes, solemnidad de los ácimos a Jehová, 7 días comeréis ácimos.
Así es que esta explicación de cuándo es la cena del Señor, que si va a ser el día 15 o 14, es muy clara la palabra de Dios en cuanto dice: como ejemplo les he puesto, porque así como he hecho vosotros también hagáis. Así es que el Señor Jesucristo cumplió conforme a las enseñanzas judaicas, y de ahí también cumplió la palabra de Dios conforme a lo dicho para él y conforme también los profetas, como dice el apóstol Pablo. Y ahora sí, por último, vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 2, dice así: por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así es que esta enseñanza es puntual, la enseñanza del Señor Jesucristo en cuanto a su vida y su muerte y el perdón de pecados, y como dice el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras, conforme a las enseñanzas, porque estos símbolos que precedieron al pueblo de Israel, y después vino para con nosotros este pacto para hacerlo con toda la humanidad, para el perdón de pecados, se siguen conservando igual, o así deberán de conservarse. Así es que observemos la palabra de Dios, y conforme a eso también vengamos a este próximo 14 de Nisan para celebrar la cena del Señor. Dios les bendiga y paz a vosotros. Que gozo ya en los brazos de mi Salvador, qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Dulce Comunión es el canto que hemos escuchado como parte también de este culto, y agradezco a mi hermano Juan Gabriel y a los hermanos que participaron en este proyecto. Que Dios les siga bendiciendo. Vamos a ponernos en manos de Dios para ya concluir este culto y dar anuncios y noticias. Por favor, vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias porque has permitido, Señor Santo, esta meditación en tu palabra, y en la cual también nos aclara mucho del pensamiento acerca de la diferencia que hay entre la Pascua y la Cena del Señor, como también la forma que existe de identificar ese día para cumplirlo conforme a tu palabra y tus mandamientos. Llénanos de tu paz, Señor, en este día santo. Cúbrenos, Señor, de toda necesidad espiritual y material, y bendice a tu iglesia en todas partes del mundo que está gozándose de esta
inicio de tu día santo, Señor. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios ya hemos tenido esta oportunidad de escuchar y meditar la palabra de Dios. Los anuncios son casi repetitivos, pero son importantes que no pierda atención cómo vamos avanzando. Las pláticas prebautismales siguen dando y esperamos el día 26 de marzo, el sábado 26 de marzo, ir a celebrar bautismos en este culto especial que la Iglesia de Dios, Congregación Judá, ha programado para tenerlo. Ahorita entiendo yo que ya está cubierto el autobús que se está rentando para podernos llevar y va a ser un culto muy hermoso. Así es que si no alcanzó espacio en el autobús, pero nos desea alcanzar, contáctenos para que participe con nosotros en ese culto también. Por un lado. Por el otro lado, la Cena del Señor, como ya se ha anunciado, es el 14 de abril y como ya se explicó, a la puesta del sol y al inicio del día 14 de Nisan, conforme a la palabra de Dios. Entonces tendremos este culto en el cual les invitamos a que se registre para poder tener un dimensionamiento de quienes participan, quienes van a estar. Yo sé que la iglesia local, que ya nos conocemos, vamos a estar la grande mayoría, pero en realidad se necesita que participemos todos. Así es que yo les ruego, hermanos, que si no se puede registrar, llámenos para confirmar su asistencia en este culto y poder organizar este culto de esta manera y de esta manera más especial. Yo le agradezco que nos haya acompañado en esta noche, en este inicio del Día del Señor. Dios les bendiga y paz a vosotros.